Bueno, ahora les voy a explicar el tema de suma de ángulos internos de un polígono. Entonces, como conocimientos previos para determinar la suma de los ángulos interiores de este polígono, en este caso es un pentágono. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados. Entonces, lo único que vamos a hacer es utilizar los conocimientos previos que ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Es decir, la suma de este ángulo, este y este, o sea, la suma de los tres ángulos es 180. Bueno, ya que sabemos eso, lo que nos pide el problema es determinar cuál es la suma de estos 5 ángulos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar los conocimientos previos que ya sabemos. Es decir, que en este pentágono vamos a dibujar triángulos. Entonces, dibujamos triángulos. Y nos quedaría de la siguiente manera. Para dibujar un triángulo, yo debo saber que tenemos que tener 3 lados. Aquí tengo 1, 2. Si unimos este vértice con este, formamos un triángulo. Es decir, al unir estos dos vértices, vamos a formar el primer triángulo. Entonces, este va a ser el primer triángulo. ¿Sí? Ahora, lo que necesitamos es ver dónde formamos este triángulo. Observemos que este segmento más este segmento, o sea que si unimos estos dos, vamos a formar otro triángulo, ¿verdad? Entonces, unimos esos dos y lo hacemos de esta forma. Y observamos que aquí se va a formar un triángulo. Este segmento más este y este segmento. O sea que aquí vamos a formar otro triángulo. Ya llevamos 2 triángulos. Pero ¿qué pasaría con este? Este también es un triángulo. Tiene 1, 2, 3 lados. O sea que en este pentágono se ha dibujado 3 triángulos, ¿verdad? Bueno, como ya hemos dibujado los 3 triángulos, entonces sabemos que la suma de los ángulos interiores de este triángulo, o sea, la suma de este ángulo, este y este es 180. Entonces, lo único que tenemos que hacer es nada más escribir 180 por 180, es la suma de los ángulos interiores de un triángulo por la cantidad de triángulos. Entonces, ¿cuántos triángulos hemos formado? Formamos 1, 2, 3. Es decir, que vamos a multiplicar 180 por 3. Y al hacer esta multiplicación, nos va a dar 540. ¿Qué significa este 540? Este 540 significa que la suma de los ángulos interiores de este pentágono, todos estos ángulos, es 540. ¿Sí? Entonces ya hemos terminado nuestro ejercicio. Ahora vamos a pasar a hacer el del hectágono. Bueno, en esta parte vamos a determinar la suma de los ángulos internos de este hectágono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo que el pentágono. Vamos a dibujar triángulos. Para dibujar un triángulo yo necesito 3 lados. Entonces de esa forma es como vamos a dibujar esos triángulos. Entonces hacemos un lado, 2 lados. Entonces si unimos este vértice con este, vamos a formar un triángulo. Entonces ya unimos esos 2 vértices y vamos a formar el primer triángulo. ¿Sí? Ya formamos el primer triángulo. Ahora bien, ya con este lado más este lado, si unimos este vértice con este, vamos a formar otro triángulo. Entonces unimos ellos dos y formamos el segundo triángulo. Ahora bien, vamos a buscar otros 3 lados. Si nos fijamos, tenemos el lado rojo más el azul. Si unimos este vértice con él, vamos a formar un tercer triángulo. Y ya nos quedaría que aquí tengo 1, 2, 3 triángulos. Y ahora, si se dan cuenta, tenemos este segmento rojo más este de aquí. Si unimos este vértice con este, vamos a formar otro triángulo. Entonces, formamos el otro triángulo. ¿Cuántos triángulos hemos formado? 1, 2, 3, 4,
5. Es decir, que hemos construido o dibujado en este caso 1, 2, 3, 4, 5 triángulos, ¿sí? Entonces, como ya hemos dibujado los 5 triángulos, ahora vamos a determinar la suma de los ángulos internos de este hectágono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues escribimos suma de los ángulos, ¿sí? Suma de los ángulos interiores va a ser nada más 180, porque sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces va a ser nada más 180, eso lo dejamos igual, 180 por el número de triángulos que formamos. ¿Cuántos triángulos formamos? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que hemos formado 5 triángulos. Este es la suma de los ángulos interiores de un triángulo, y este 5 representa el número de triángulos que se forman en este polígono. O sea que nada más nos quedaría por 180 por 5, eso nos va a quedar 90 grados. Entonces concluimos que la suma de los ángulos interiores de un hectágono va a ser 900 grados. La suma de este más este más este más este más este más este más este va a ser 900 grados. Entonces, de esa forma es como hemos determinado que la suma de los ángulos interiores de un pentágono es 540 y la de un hectágono es de 900 grados. Entonces, nada más utilizando el concepto de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Y ya con eso determinamos esto. Bueno, muchas gracias por ver el video.